El mundo. La revolución agrícola. 8000 antes de Cristo, 5000 antes de Cristo. El mundo de hoy sustenta a una población humana de más de 4000 millones. La cantidad de alimentos necesaria para nutrir a esta numerosa población es enorme y depende de la agricultura de todo el mundo. La agricultura y la producción de alimentos para el consumo y la venta es el resultado de una revolución que comenzó hace aproximadamente 10.000 años, un periodo muy breve en el contexto de la historia humana. La agricultura cambió completamente nuestra forma de vida, por lo que se puede hablar de una revolución agrícola. Sin esta revolución y el creciente suministro de productos que facilita, la población humana jamás habría podido crecer desde las reducidas sociedades de caza agrupadas hasta hoy. La productividad de la agricultura moderna habría estado más allá de los sueños más impensables de los primeros agricultores. Una cosechadora combinada puede segar hasta 2 hectáreas de trigo en una hora y cada media hectárea produce hasta 4 toneladas de grano. A medida que crecía la población, también lo hacía la producción de los agricultores del mundo para satisfacer la nueva demanda. Fue el desarrollo agrícola y el eficaz cultivo de la tierra lo que hizo posible la moderna sociedad urbana e industrial. La agricultura actual nos facilita el suministro de productos alimenticios que hoy en día necesitamos. Los alimentos que se hallan en los estantes de cualquier supermercado local proceden de todos los lugares del mundo. Trigo de las praderas de Canadá. Carne del medio oeste americano. Arroz de los cultivos del este. Fruta de las riberas del Mediterráneo. Productos alimenticios de Asia y África, de Australia y América, se compran y venden por todo el mundo. Todos estos
son los alimentos de nuestras casas. Este es el resultado final de la agricultura moderna y de la revolución que comenzó hace 10.000 años. Mirando hacia atrás, desde la perspectiva del siglo XX, podemos evocar las imágenes de los hombres y mujeres primitivos. Eran cazadores y recolectores, vivían de la caza y de la pesca, y se proveían de alimentos, recogiendo nueces y frutas y escarbando con toscos utensilios de piedra entre las raíces. Los orígenes y causas de la revolución agrícola son misteriosos, pero ciertamente parecen estar relacionados con los cambios climáticos. Hoy en día, donde las condiciones climáticas hacen imposible la agricultura, unos cuantos pueblos aún se basan en la caza, la pesca y la recolección para su subsistencia. Los esquimales del helado ártico, grupos de indios en algunas partes de la jungla amazónica, los bosquimanos de África y los aborígenes de Australia. Hace unos 10.000 años las cosas empezaron a cambiar. En primer lugar, en el cercano Oriente, en el borde de las cadenas montañosas entre el Mediterráneo y el Mar Negro, y entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico. En esta región, el trigo y la cebada crecían silvestres. A partir de ahora, en vez de recogerlos, los hombres y las mujeres empiezan a cultivarlos. Las primeras aldeas agrícolas se formaron entre 8.000 y 7.000 años antes de Cristo, en el margen de la zona de las tierras altas, donde caía la lluvia suficiente para sostener a la agricultura. Fue alrededor de estas aldeas de montaña donde, por primera vez, se empezaron a cultivar los cereales. Estas parecen haber sido las formas más comunes del trigo primitivo. La selección y el cultivo de las mejores clases de plantas fue un aspecto crucial de la revolución agrícola. Como resultado de los cambios genéticos y de la domesticación de los cereales silvestres por parte de los primeros agricultores, se consiguió una mayor producción. Las variedades de trigo que se cultivan hoy en día son el resultado de siglos de domesticación y selección. Los primeros agricultores seleccionarían las mejores clases y plantarían la semilla, como en estos modernos dibujos. Cuidarían de las plantas durante su crecimiento, recogerían la cosecha cuando hubiera madurado y luego la convertirían en comida o la almacenarían hasta que la necesitaran. A continuación prepararían la tierra para poder plantar la semilla el año siguiente. Esencialmente estos son los principios de la agricultura y el ciclo anual del año agrícola. Así comenzó el cultivo de cereales. El pan, según se dice, es el sostén de la vida. Pero el trigo fue solo una de las muchas plantas silvestres domesticadas y cultivadas. En China y en buena parte de Asia, el arroz es el alimento principal. Una cosecha de igual importancia es el maíz o el grano, como se le llama con frecuencia. El maíz fue cultivado por primera vez hace miles de años por los habitantes nativos del moderno México, y era tan importante para ellos que lo consideraban sagrado. Esta era una diosa de la fertilidad relacionada con el cultivo del maíz. La patata, junto con el maíz, es la gran contribución de América a nuestra alimentación básica de hoy.
Originarias de Perú, las patatas fueron traídas por primera vez a Europa en el siglo XVI por los españoles. No pasaron muchos años antes de que se convirtiera en el alimento principal de nuestra dieta. La introducción de la agricultura comenzó independientemente en diferentes partes del mundo y se difundió lentamente. Su avance aún continúa hoy en día. En Europa la agricultura se difundió desde su cuna en el cercano Oriente, a lo largo de las costas del Mediterráneo y remontando los valles de los ríos hasta llegar a Europa central y occidental. Avanzando a una media de 1,5 kilómetros al año, la agricultura llegó a las Islas Británicas hace aproximadamente 6.000 años, difundiéndose a Rusia unos 1.000 años después. Las montañas inaccesibles y las zonas de las tierras altas quedaron al margen del avance de la agricultura. La existencia de las primeras aldeas agrícolas europeas es con frecuencia difícil de comprobar sobre el terreno, pero las fotos aéreas utilizando las técnicas de infrarrojos pueden descubrir el oscuro contorno de estos primeros asentamientos agrícolas entre los modelos de las granjas de hoy, como esta denominada Semisac y esta otra de Saint-Maurice de Logancac en Francia. A medida que se difundía la agricultura, las economías del mundo desarrollaron un marcado modelo regional. Las economías de caza sobrevivieron tanto en el extremo norte como en el sur. En las zonas templadas, junto con la domesticación de las plantas, se desarrolló la de los animales, dado que los agricultores consideraron inconveniente cultivar y cazar al mismo tiempo, de modo que los animales fueron reunidos en manadas cerca de las aldeas agrícolas. Una gran variedad de ellos fueron domesticados en diferentes partes del mundo: cabras, ovejas, vacas, cerdos. En una fecha muy posterior, el camello, el asno y el caballo fueron domesticados por los grupos de cazadores-recolectores o por los agricultores de las tierras marginales entre el cinturón árido y el cinturón fértil. El efecto del hombre sobre el mundo animal fue tan espectacular como su papel en el desarrollo de nuevas especies de plantas. Hoy en día es corriente que millones de animales sean criados, engordados y sacrificados para el consumo humano. Pero hace 10.000 años, los antepasados de las vacas, ovejas, cerdos y otros animales no habían sido domesticados por el hombre y corrían salvajes a través de los bosques y las llanuras. Solo en ocasiones es posible hoy en día encontrar formas relativamente primitivas de ganadería que den una idea del aspecto que tendrían los animales domésticos antes de la intervención del hombre, como esta oveja Soay, o estos jabalíes del Neolítico, o estos carneros negros, o estas reses de las tierras altas. A medida que la agricultura se difundió en las zonas áridas, donde el clima y la tierra no eran adecuados para el cultivo extensivo de cosechas, se desarrollaron nuevas formas de cuidar animales. A estas nuevas formas se las denominó pastoreo, características de las zonas secas de África del Norte, de América del Norte y de Asia Central. La revolución del pastoreo revistió la misma importancia como etapa de la historia humana que la revolución agrícola. Muchos de los que se dedicaban al pastoreo tuvieron una gran movilidad, como en los vastos espacios abiertos del cinturón árido que recorre Asia y África, que separa la zona templada del norte de las selvas tropicales del Ecuador.
Lejos de los grandes valles fluviales, la vida dependía de la movilidad para sacar provecho de los pastos estacionales. Estos pastores nómadas siguieron a sus rebaños durante cientos de kilómetros en la búsqueda de pastos, viviendo en tiendas tal y como siguen haciendo hoy en día los beduinos que se desplazan por los desiertos de Arabia. Con la domesticación de plantas y animales, las dimensiones de la vida humana cambiaron totalmente. El resultado global fue que un número creciente de hombres se asentaron con sus familias en un solo lugar. La vida migratoria de estos cazadores que perseguían a sus presas dio paso a una vida sedentaria. El ganado ovino y porcino fue encerrado en pastos permanentes o en terrenos próximos a sus asentamientos. Cuando empezó la agricultura, los pueblos quedaron atados a la tierra como jamás lo habían estado antes. Así, la agricultura condujo a una existencia más sedentaria, al tiempo que daba comienzo la vida de aldea. La difusión de la agricultura dio origen a unas comunidades de aldeas desperdigadas que aún subsisten hoy en día en muchas partes del mundo. Pero fue en las zonas de las tierras altas del cercano oriente donde crecieron los antepasados silvestres del trigo y de la cebada. El cultivo de estas cosechas pronto se difundió en las llanuras de abajo, donde se formaron enseguida aldeas de agricultores. Con el tiempo, la agricultura se propagó a los valles más fértiles del Tigris y del Éufrates, grandes ríos que atravesaban el árido desierto sirio. En las riberas de estos ríos, hoy se han encontrado los restos de los primeros asentamientos urbanos, como este en Asur. Pero a medida que crecía el área de cultivo, también surgieron nuevos problemas. El más importante de todos fue el suministro de agua, que debía ser controlado. Inicialmente esto conllevaba el almacenamiento del agua de lluvia, que subsiguientemente condujo a la introducción de la irrigación y a la construcción de fosos y de acequias para desviar el agua hacia los campos. En los grandes valles del Éufrates y del Tigris, del Nilo en Egipto y del río Amarillo en China, el problema era diferente. Todos estos ríos se formaban con la nieve que se derretía estacionalmente o con la lluvia monzónica de las inundaciones torrenciales, desbordándose sus cursos y esparciéndose por las llanuras de las campiñas abiertas. Aquí los problemas consistían en la forma de retener las aguas para alimentar las cosechas durante los áridos meses de verano. A lo largo de los años se idearon métodos para regular el suministro de agua. Hoy en día en Egipto aún se pueden encontrar sistemas de irrigación tradicional junto con las más modernas técnicas de construcción de presas y de control de las crecidas de las aguas. La agricultura tuvo un profundo impacto sobre la historia humana. Los nuevos suministros de alimentos, debido al cultivo de las cosechas, marcan la separación de las primeras comunidades agrícolas de las sociedades de caza y de recolección que las habían precedido. En una economía de caza y recolección se necesitan miles de hectáreas para alimentar a una sola familia. Se ha calculado que en una economía agrícola primitiva solo se necesitaban 10 hectáreas. La tarea de resolver los problemas de cultivo e irrigación condujo a la formación de sociedades más complejas.
Dichos problemas estaban fuera del alcance de los individuos o de las familias individuales. Exigían labor de cooperación y solo podían resolverse mediante la organización, como se puede ver en estas modernas ilustraciones. Pero, ¿quién debía encargarse de la irrigación y de otras obras públicas? ¿Quién resolvería las disputas? Muy pronto debió haber un jefe de aldea que distribuyera el trabajo y que zanjara las discusiones sobre la tierra. Estos son, sin lugar a dudas, los oscuros orígenes de la organización política. Esta se hizo necesaria también por el rápido crecimiento de la población que había sido posible gracias a la agricultura. Los pueblos ya no tenían que vivir al día. La agricultura produjo un excedente que permitió la diversificación de las comunidades y el desarrollo de las técnicas. La mayor abundancia de alimentos dio origen al primer gran aumento de la población humana, que creció algo así como 16 veces entre los años 8000 y 4000 a.C. La humanidad por fin se ponía en movimiento. No obstante, hace 6000 años, la población humana todavía era muy reducida. Solo unos cuantos millones cubrían el mundo entero. Los centros de agricultura intensiva aún eran pocos y muy desperdigados. Las ciudades y la civilización urbana, tal y como las conocemos nosotros, aún formaban parte del futuro. Pero una vez que la revolución agrícola estableció el uso y la propiedad de la tierra, se desencadenaron inevitablemente unas consecuencias políticas y sociales trascendentales. Incluso, hace 10.000 años, en unos cuantos lugares especialmente favorecidos, las personas se desplazaban desde los asentamientos desperdigados de las aldeas hacia unas comunidades más grandes. La más conocida es Jericó, en el valle del río Jordán, que estaba rodeada de una muralla de piedra que aún perdura, con una altura de más de 3 metros. Aún más espectacular es Katal Uyuk, en la que hoy es la moderna Turquía, que se remonta a 6000 años antes de Cristo y que abarcaba 13 hectáreas de edificios de ladrillo y de piedra. Jericó, Katal Uyuk y otros centros similares fueron ciertamente notables, considerando que los asentamientos originales fueron construidos por personas que utilizaban herramientas de piedra y que aún no habían alcanzado la etapa de la fabricación de la alfarería. Fueron unos desarrollos precoces. Tras ser habitada durante más de 1500 años, Katal Uyuk simplemente desapareció. Estas no eran ciudades en el sentido moderno, sino más bien grandes aldeas. No obstante, fueron las precursoras de una nueva era, la de las ciudades, y las ciudades-estados, y con el tiempo, los imperios. Las demandas de la agricultura y de la irrigación exigieron una mayor cooperación y unas comunidades más ordenadas, y llevaron así a unas sociedades más complejas. La revolución agrícola había preparado la escena para la siguiente fase de la historia humana: el nacimiento de la civilización.